Amén, gloria a Dios. Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estoy aquí más una vez delante de ustedes, en el nombre de Jesús, para compartir la palabra de Dios, para hablarles un poco sobre lo que el Señor ha estado haciendo. Déjeme aquí colocar algunas cosas. Bueno, hermanos, estoy aquí nuevamente hoy. Bueno, en el nombre de Jesús, decidí hoy llevar el mensaje con mi uniforme de obediencia, vamos a decirlo así, con mi uniforme físico, ¿no? Este uniforme aquí, esta ropa, esta indumentaria que el Padre me envió a usar desde el año 2013 para la gloria del Señor. Y bueno, para mí es una honra, pues, para mí es una honra y es motivo de temor, motivo de muchas veces hasta de miedo cuando yo me pongo esta ropa. No es por la ropa en sí, sino porque yo sé quién me mandó a usar estas vestimentas, yo sé quién fue que me mandó, yo sé que lo que viví, la experiencia que viví cuando no quería usar esta ropa en el año 2016, y gracias a Dios, Dios me trató de una forma, vamos a decirlo así, un poquito fuerte, y gracias a Él estoy aquí de nuevo, predicando su palabra con este tipo de vestimenta, en obediencia al Padre, en obediencia solamente a Él. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estaba orándole al Señor antes de comenzar a presentarme delante de ustedes, porque una de las palabras que el Señor me ha ministrado a mí de forma personal, una palabra que quizás no está en la Biblia, pero quizás debe tener un respaldo bíblico. Yo aprendí que antes de presentarme delante de los hombres, o sea, delante de ustedes, antes de exponerme y exponer la palabra, yo tengo que primero presentarme delante del Padre, delante de Jesús, buscando dirección del Espíritu Santo. Antes de presentarme de forma exterior, tengo que presentarme de forma íntima delante de mi Dios Todopoderoso. Amén. Y eso para mí es una ley, es una clave, es importantísimo, porque es en ese momento donde muchas veces el Espíritu Santo ministra, nos incomoda, muchas veces Él cambia el mensaje que teníamos preparado y Él dice: no es este mensaje, quiero que hables sobre esto. Entonces muchas veces es así, y si somos sensibles al Espíritu Santo, si somos sensibles al mover y al fluir de Dios, tenemos que obedecerle. Tenemos realmente que dejarnos guiar por la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Hoy, como ya había dicho algunos familiares, hoy llevo la palabra en español, en el nombre de Jesús. Sea bienvenido Joan Pauliski, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, orándole al Señor y queriendo realmente escuchar la voz del Espíritu Santo, una palabra que Él me dijo, aquella palabra que el Señor Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno, al ex endemoniado de Gadara. Jesús le dio una orden y una palabra de destino, una orden y una palabra de dirección, una orden y una palabra flecha, o sea, una palabra que direccionó al ex endemoniado, transformándolo por la palabra que salió de la boca de Jesús. Lo transformó y lo elevó el Señor Jesús con su palabra a un nivel de misionero, a un nivel de evangelista, vamos a llamarlo así, porque el Señor Jesús le dijo: ve a los tuyos y anúnciales y diles todas las cosas que yo hice en ti, que yo hice contigo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Carlos Eduardo. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. De cariño le llamamos Dudú. Dios te bendiga, Dudú, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, con esa misma palabra el Espíritu Santo ministró mi vida. Pero yo busqué aquí en el libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Filipenses es un capítulo que cuando yo era nuevo creyente habló y ministró mucho, desde el principio hasta el final.
Pero en esta noche quiero hablarles de algunas cosas, algunos versículos allí que están allí inspirados por el Señor, que quiero hablarles un poco de la experiencia, como el Señor me dio esa orden, como le dijo al ex endemoniado, y yo como un ex endemoniado gadareno, quiero obedecerle al Señor. Amén. Hablarles a aquellos que entienden mi lengua, a los de mi tierra, a los que hablan la lengua español, como el Señor le dijo al ex endemoniado, ve y dile a los tuyos todas las cosas que yo he hecho contigo, que yo hice en ti. Cuéntales todas las maravillas que yo he hecho en ti. Entonces, así mismo, en obediencia, en el nombre de Jesús, yo vengo a contarles las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida y conmigo. Amén. Sí, hermano João Pauliski, saudades da igreja de Ponta Grossa, da igreja da comunidade Sião. Saudades. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ya hoy es el día 3 de octubre. El mes pasado fue mi mes aniversario, mi mes de cumpleaños, donde yo celebré o cumplí mis 25 años en el Evangelio con Cristo Jesús desde que yo tenía 14 años, que fue el año cuando yo acepté a Cristo. Gracias a Dios. No ha sido fácil, como dice la música. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. No ha sido fácil, pero el Señor ha estado conmigo sustentándome. Amén. En el nombre de Jesús. Yo sé que he tenido mis luchas, mis batallas. El Señor ha permitido los procesos. Tuve mis momentos de inmadurez, de mucha falta de carácter. Tuve mis tiempos de confronto, de muchos confrontos más que ahorita. Por parte de mi pastora, mi madre y mentora espiritual Marlene Soler. Tuve mis niñadas, mis infantilidades, mi mal comportamiento. Tuve un tiempo de rebeldía. Todos nosotros pasamos por esos procesos. Gracias a Dios, porque todo eso forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, forma parte de aquello que el Señor Jesús ha querido formar y ha estado formando, ha estado lapidando, cincelando, martillando con su palabra, con su Espíritu Santo, a través de los instrumentos, sean hombres o sean mujeres. Amén. Sean mis líderes o no sean mis líderes. Amén. En el nombre de Jesús, sean mi iglesia o sea mi familia, como uno de mis principales ministerios que el Señor me ha puesto en las manos. Entonces, mis hermanos, gracias a Dios. No voy a decir que sobreviví porque no me gusta usar ese término, sino que estoy vivo por la misericordia de Dios. Continúo predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo por las redes sociales. Gracias a Dios he descubierto que he podido llegar a muchos lugares, a otros países a través de las redes sociales, a través de llevar la palabra por el Facebook, a través de llevar los mensajes por el YouTube. Gloria a Dios. Son herramientas que son válidas, como dice aquí. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, mi Biblia aquí, esta Biblia es una Biblia en portugués, pero yo la estoy traduciendo en español. Hago lo mejor posible en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, mis hermanos, a quien amo y de quien tengo nostalgia, ustedes que son mi alegría y mi corona, permanezcan así, firmes en el Señor, oh amados. Les ruego a Evodía y también a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Sí, y les pido a usted, leal compañero de yugo, que los ayude, pues lucharon a mi lado en la causa del Evangelio con Clemente y mis demás cooperadores. Sus nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Nuevamente les digo, alégrense, gloria a Dios. Sea la amabilidad de ustedes conocida por todos, pero está en el Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Versículo 6. No anden ansiosos por cosa alguna, sino en todo por la oración y súplica y con acción de gracias,
presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará el corazón y la mente de ustedes en Cristo Jesús. Versículo 8. Finalmente, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea noble, todo lo que sea correcto, todo lo que sea puro, lo que sea amable, todo lo que tenga buena fama, si algo de excelencia o digno de alabanza, piense en estas cosas, o en estas cosas piense. Pongan en práctica todo lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese capítulo 4, esos versículos que acabé de leer, esos 9 versículos, primeramente son del Espíritu Santo de Dios para mí. Y me recuerda mucho de mis inicios, me recuerda mucho de mis pininos, como decimos nosotros, cuando estamos comenzando. El Señor me insta, el Señor me instruye, el Señor me exhorta, me anima con esta palabra, hablando en primera persona en el nombre de Jesús, para poner en práctica todo lo que yo, César Augusto Machado Figuera, misionero y profeta del Señor, todo lo que yo he aprendido, tengo que ponerlo en práctica. Todo lo que he recibido, todo lo que yo he oído, todo lo que he visto del Señor, y el Dios de paz estará conmigo. Solamente así, hermano, solamente así Dios estará contigo y estará conmigo. Tú quieres que el Señor esté en tu ministerio, tú quieres que el Señor esté en tu casa, tú quieres que el Señor esté en tu trabajo, en tu empresa, tú quieres que el Señor esté dirigiendo tu llamado, tú quieres que el Señor esté todos los días contigo, tú quieres que el Señor esté todos los días contigo y en tu matrimonio. Pon en práctica todo lo que has aprendido, todo lo que tú has recibido de Dios, todo lo que has oído de Dios, todo lo que tú has visto de parte de Dios. Y el Dios de la paz, el Dios de paz, estará contigo. Ese es el secreto. El secreto es, voy a resumir esas palabras, obediencia. No existe otra palabra. La obediencia para mí ha sido el mayor nivel de adoración al Eterno, al Señor. La obediencia, mi obediencia, tu obediencia es tu nivel más alto de adoración, de devoción y de entrega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al llamado celestial que Él puso en tus manos. Amén. Entonces, ¿cómo tú vas a obedecer al Señor? Poniendo en práctica todo lo que te fue enseñado. Todo lo que hasta ahorita te ha sido enseñado, tienes que ponerlo en práctica todos los días. En mi caso, todo lo que yo he aprendido en estos 25 años en el Señor, tengo que ponerlo en práctica y me esfuerzo para la gloria del Señor, me esfuerzo para ponerlo en práctica, me esfuerzo para predicarlo, me esfuerzo para manifestarlo, me esfuerzo para profetizarlo, me esfuerzo para demostrarlo en el nombre de Jesús, me esfuerzo para enseñarlo, aunque las personas no quieran ser enseñadas, me esfuerzo para poner en práctica todo lo que he aprendido, todo lo que mis mentores me han enseñado, todo lo que he recibido del Señor en estos años. No lo puedo desechar, no lo puedo lanzar para afuera, no puedo pisarlo con los pies, no puedo estar jugando con esas cosas, porque todo lo que yo he recibido en todos estos 25 años es para ponerlo en práctica, porque he aprendido tanto de las cosas buenas del Señor y como de las cosas malas que el Señor ha permitido para trillar, para apilar, para lapidar mi carácter, mi formación espiritual como misionero, como profeta, como esposo, como padre de familia, en el nombre de Jesús, como hijo del Padre. Entonces, hermano, todo lo que he aprendido y todo lo que tú has aprendido en los años que tú estás viviendo en el Señor es para que tú lo pongas en práctica, porque no adelanta, no vale la pena tú aprender algo, tú recibir algo y no lo pongas en práctica. Un ejemplo, tú vas para la escuela, aprendiste a leer, aprendiste a escribir, aprendiste del Señor,
Pero llegó un tiempo que es para ponerlo en práctica y tú no lo estás poniendo en práctica. Tú no estás demostrando lo que tú aprendiste. Tú no estás queriendo demostrar lo que te fue enseñado. Entonces, todo lo que aprendimos o lo que aprendemos es para ponerlo en práctica. Tanto sea del Señor como de lo que te han enseñado y lo que la vida nos ha enseñado. Amén. Buenas noches, mi amigo y hermano, sobrino, Ítalo Sampaio. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te abençoe. Entonces la palabra clave aquí, hermanos, es obediencia. El nivel más alto de adoración. El nivel más alto de adoración, de entrega, de devoción a Dios. Hermanos, ¿quieres saber si tú estás obedeciendo a Dios? ¿Quieres saber si tú estás adorando a Dios de verdad? ¿Estás seguro que quieres saberlo? ¿Quieres saber si estás adorando al Rey de Reyes? Haz una retrospectiva de tu propia vida y ve si estás poniendo en práctica lo que tú has aprendido, lo que te han enseñado. Ve si estás obedeciendo en todo, si lo que has recibido lo estás dando también, lo estás poniendo en práctica. Si aquello que tú has oído te ha edificado y lo estás haciendo como te lo enseñaron. Solo que aquí quien está hablando es el apóstol Pablo a los filipenses. Y el apóstol Pablo está diciendo, pongan en práctica todo lo que ustedes aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y vieron en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo, si él estuviera en este tiempo, si yo me poniendo en la condición del apóstol Pablo, yo, César Augusto Machado Figuera, como misionero o como profeta, yo digo eso para esta generación me va a apuntar con el dedo, me va a lanzar piedras, me va a condenar. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, ¿quién eres tú? Pero yo tengo también motivos para decir la misma cosa que el apóstol Pablo, porque tengo el mismo Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Así como el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, tenía una lucha, un proceso que Dios no permitía vencerlo para tratar su carácter, quizás para mantenerlo en la línea, para mantenerlo humilde, para mantenerlo siempre ahí entregado al Señor, a los pies de Cristo. Y el Señor no le quitó ese aguijón. Pero él mismo así, en el Espíritu Santo y como apóstol llamado del Señor, con la autoridad que el Señor le había dado, él le da esa recomendación a la iglesia de Filipenses. Pongan en práctica todo lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El propio Espíritu de Cristo Jesús, el propio Espíritu de Yeshua en el apóstol Pablo está hablando. Ahí yo creo que no era el apóstol Pablo, sino el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que era quien enseñaba y quien enseña todavía a la iglesia y a los hijos de Dios que se dejan enseñar. Él te dice estas palabras. El Espíritu Santo quien está hablando contigo. El Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo está hablando a través también de mi vida estas mismas palabras para ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Yo te digo estas palabras, iglesia, tú que estás allá en Venezuela, tú que estás aquí en Brasil, tú que estás en Ecuador, tú que estás en Argentina, tú que estás en Colombia, en el nombre de Jesús, tú que estás quizás en los Estados Unidos, a donde llegue este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo es quien está hablándote a ti. Es el que te está enseñando, es el que te está exhortando y animando y motivando a que obedezcas, a que seas un adorador real y verdadero, en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo es ser un adorador en espíritu y en verdad? Hermano, pon en práctica todo lo que aprendiste del Espíritu Santo. Pon en práctica... pon en práctica todo lo que has recibido del Espíritu Santo a través de los hombres de Dios genuinamente. Pon en práctica todo lo que has oído, todo lo que has escuchado de la boca del Señor, de la boca del Espíritu Santo, de la boca de Dios, de los profetas de Dios, en el nombre de Jesús. Pon en práctica, obedece al Espíritu Santo. Todo lo que has visto, aleluya, del Espíritu Santo, todo lo que Dios te ha permitido ver en esta caminada, en tu recorrido de vida, en tu tiempo ministerial o en Cristo Jesús, todo lo que has visto y todo lo que has, aleluya, oído y escuchado, aleluya, del Señor, ponlo en práctica, obedece, sé un adorador en espíritu y en verdad.
Ese es el mensaje de hoy. Ese es el centro del mensaje de hoy. Obediencia, aleluya, es el nivel más alto de adoración que podemos demostrarle al Señor aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Bueno, así como el apóstol Pablo aquí en capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, él dijo, por tanto, hermanos, mis hermanos, a quien amo y de quien tengo nostalgia, ustedes que son mi alegría y mi corona, permanezcan así firmes en el Señor, oh amados. Yo sé que, gracias a Dios, por la misericordia del Señor, Dios me ha permitido recorrer, conocer y pasar por muchos lugares aquí en Brasil, que es donde yo estoy viviendo, para la gloria del Señor. Pero también Dios me ha permitido pasar y conocer personas y llevar el mensaje en algunos lugares allá en Venezuela. Y creo también por la fe en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de Dios hablo, que también Dios me va a permitir llegar a otros países, conocer otras personas, ministrar la palabra en otros lugares. Y yo le doy gracias a Dios porque por donde yo he pasado, el Espíritu Santo de Dios, el propio Cristo Jesús, aleluya, ha sido mi retaguardia, ha sido escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza, gloria a Dios. Él siempre tiene preparada una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, aunque no lo quieran. Dios lo hace así, Dios lo ha hecho y Él lo va a continuar haciendo. Entonces, hermano, gracias a Dios que por donde yo he pasado, por donde Dios me ha permitido en su gracia, en su voluntad, en su soberanía, Dios me ha permitido pasar por muchos lugares. Y he conocido muchos hermanos en Cristo. He hecho muchas amistades realmente fuertes, realmente valiosas. Amistades de verdad, de hermanos, de amigos que amo de verdad de corazón. Tanto de pastores, miembros de iglesias, que se han hecho como parceros ministeriales. A donde llego es como que estoy llegando en mi casa. Y esas personas las amo mucho, tanto aquí en Brasil como en Venezuela. Y especialmente los que están en Venezuela, ejemplo está mi propia iglesia que me envió. La iglesia a la cual pertenezco, Comunidad Cristiana Pacto con Dios, donde soy pastoreado por la apóstol Marlene Solé de Pérez y el pastor Pedro Pérez. Gracias a Dios. Entonces yo los extraño, tengo nostalgia de mi casa, de mi iglesia local, porque somos la iglesia todos nosotros, amén. Pero de mi iglesia local, de aquella iglesia que me envió, donde el Señor me consagró como profeta para las naciones, donde el Señor me hizo el llamado, aleluya, donde conocí, aleluya, equipos misioneros, y como misionero fui enviado para acá. Y como ya les había contado en otras predicaciones anteriores, vine en contra de mi voluntad. Pero gloria a Dios, porque no es que no se haga mi voluntad como dice el Padre nuestro, sino que se haga la voluntad de Él, así como es en el cielo, que se haga su voluntad en mi vida aquí en la tierra y que su Espíritu Santo me guíe a vivir esa voluntad del Señor aquí en la tierra. Amén. Entonces amo a mi familia eclesiástica, a mi familia de mi iglesia, Comunidad Cristiana Pacto con Dios, a todos mis hermanos, tengo nostalgia, los amo. De verdad quiero estar ahorita allá, quisiera estar con ellos allá, no puedo, está mi mamá, mis papás allá en Venezuela también, mis hermanos de sangre, que Dios me los bendiga. Le doy la honra y la gloria a Dios porque en estos 25 años Dios me ha permitido, aleluya, ver. En 25 años ahorita es que estoy viendo más a mi familia buscando y se acercando al Señor, buscando, aleluya, aleluya, su primer amor, buscando encontrarse con el amado. Gloria a Dios. O sea, desde los 14 años hasta ahorita es que estoy viendo resultados. Eso me lleva a pensar que mucha gente quiere el cambio, quiere la salvación de un día para otro. Muchas veces nosotros queremos, nos desesperamos y queremos ver a nuestros familiares salvos de un día para otro, pero no es así. Como ya lo estoy diciendo, en 25 años que tengo en el Señor, ahorita mi mamá está buscando al Señor, está de ayuno en este tiempo. Mis hermanos están buscando al Señor, han aceptado a Cristo. Yo mismo he ganado a uno de mis hermanos para Cristo, su esposa. Mis hermanos están dejando hacer cultos en su casa, gloria a Dios. Dios está trayendo el corazón de mi familia y está cumpliendo su palabra que dice:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo en esa palabra, yo creo en esa promesa, yo creo en Jesús, yo creo que esa palabra es viva y eficaz, aleluya. Yo creo que soy salvo y mi familia es salva por la fe en el nombre de Jesús. Claro que le he llevado la palabra y cada vez que voy para Venezuela, comparto el mensaje de la palabra, comparto el mensaje de liberación, comparto el mensaje de sanidad, comparto el mensaje, aleluya, del reino de Dios, de arrepentimiento, de perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Llevo el mensaje de las buenas nuevas, a donde el Señor me lleve, a donde el Señor me permita llegar, el Espíritu Santo me permite siempre, me da esa gracia de llevar el mensaje, de predicar, de anunciar, de propagar, en el nombre de Jesús, de decir, así dice el Señor, como profeta también, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, es un tiempo maravilloso. Para mí 25 años ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Ha sido un tiempo de muchas pruebas. Ha sido un tiempo de crecimiento. Ha sido un tiempo de aprender a callar muchas veces. Ha sido un tiempo de aprender a hablar en el momento correcto. Ha sido un tiempo de muchas veces dejarse humillar. Ha sido un tiempo de ser confrontado. Ha sido un tiempo de sacar lo que está debajo del tapete de mi corazón para crecer más, para ser elevado, aleluya, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ha sido un tiempo de cura, ha sido un tiempo de libertación, ha sido un tiempo de sanidad para mi vida en el nombre de Jesús. Y no me da vergüenza y no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque, aleluya, estoy sujeto a pasiones, porque soy un ser humano. Soy un ser humano de carne y hueso y existe una lucha constante hasta que Cristo venga o hasta que Cristo me lleve, quien quiera, y Cristo me lleve antes de que Él venga a buscarme. Amén, en el nombre de Jesús. Pero es una realidad. Y estos 25 años ha sido un tiempo, hermano, de encaje, de encajarse, de sacar la naturaleza que queda por pedacitos, muchas veces escondida en mi corazón. En 25 años ha sido un tiempo, hermano, aleluya, de aprender a amar. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que porque tenemos 50 años en el Evangelio, que porque tenemos 40 años en Cristo Jesús, pensamos que nos las sabemos todas, pensamos que amamos a todo el mundo, y es mentira. Muchas veces, hermano, Dios te pone la persona, te permite la ocasión, te permite la situación, te permite una oportunidad para demostrar realmente, o para que tú demuestres realmente si es que tú amas, si es que sabes amar, si es que amas a Cristo en el nombre de Jesús. Pero muchas veces salimos raspados, salimos reprobados en la prueba que el Señor nos permite. Y es por eso que en los años y la búsqueda en el Señor, la comunicación, la comunión, la intimidad, una vida de oración, aleluya, en el Señor, y queriendo mudar, queriendo ser transformado, es eso, aleluya, que nos va a llevar a ser confrontados para ser curados, para ser sanados. Ha sido un tiempo para mí en 25 años de aprender cada vez más a aprender el poder del perdón, el poder de ser sanado, el poder, aleluya, de continuar adelante sin mirar a los que están a mi lado derecho o a mi lado izquierdo. Amén, en el nombre de Jesucristo. Para mí ha sido un tiempo de aprender a escuchar más la voz del Señor. Para mí estos 25 años han sido un tiempo de aprender, aleluya, a obedecer al Señor y agradarlo a Él primeramente antes que a los hombres. Mismo que esos hombres sean personas que yo ame, que yo quiera mucho, que estimo mucho, que respeto mucho como personas o como líderes. Pero en mi caso yo pienso y tengo esa revelación del Espíritu Santo como lo tuvieron los apóstoles, los primeros apóstoles en el Señor. Juzguen ustedes, como ellos le dijeron a la primera iglesia, o sea, a la iglesia farisaica. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a ustedes. Juzguen ustedes a quién es mejor obedecer, a Dios o a los hombres. Entonces, en estos 25 años, hermano, no es que en 25 años yo siempre, no. En 25 años yo he aprendido. No me gusta usar la palabra evolución, porque evolución no tiene nada que ver con lo del Señor. El Señor nos permite crecer y madurar a través de los procesos. El Señor nos permite crecer y madurar a través de los procesos. Y a través de los procesos, de las situaciones que el Señor nos permite vivir, aleluya, nos permite crecer, nos permite madurar, nos permite aprender, nos permite poner en práctica todo lo que nos han enseñado. Hermano, y no es mentira, en 25 años
puedo decir, he leído toda la Biblia ya más de 8 veces. Y la responsabilidad es más pesada porque ya conozco la palabra. Y si conozco la palabra, entonces más aún en 25 años tengo que ponerla en práctica. Pero tengo que ponerla en práctica tal cual como el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, enseña e instruye. Porque esta palabra, la palabra de Dios, aleluya, dice y está escrito, aleluya, dice el Señor aquí en su palabra, que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. O sea, esta espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Es la espada que el Espíritu de Dios usa y que nos enseña. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a usar esa espada. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda y nos enseña para que seamos efectivos en esa palabra. Es el que nos abre los oídos para escuchar la voz, aleluya. Es el que nos abre los ojos para ver, aleluya, con los ojos de Él, con los ojos del Espíritu. Es el que sensibiliza y abre nuestro corazón para que vengamos, aleluya, a discernir en el Espíritu, aleluya, y no dejarnos engañar ni siquiera por nuestro propio corazón, porque dice la palabra en Jeremías que engañoso es el corazón, aleluya, y más terrible que todas las cosas, y terriblemente corrupto. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Dice el Señor que es el único que pesa el corazón y que sonda nuestra alma. Entonces, mis hermanos, en 25 años ha sido un tiempo fenomenal, un tiempo maravilloso, un tiempo realmente de crecimiento, por decirlo así, porque no ha sido en vano. Muchas veces usted piensa que tus años, tus 5 años, tus 10 años en el Evangelio han sido en vano porque no has visto muchas cosas. Pero muchas veces, hermano, yo te voy a decir algo, muchas veces depende de mí, depende de ti. Porque si yo me quedo en la iglesia por 5, 10 años sentado en una silla, no haciendo nada, es claro que no voy a ver nada del Señor. Es claro que no voy a vivir nada de Dios. Es claro, es lógico que nada va a acontecer conmigo y que nada, aleluya, me va a llevar a un nuevo tiempo, porque yo quiero estar sentado, yo quiero solamente estar recibiendo, yo solamente quiero vivir una vida fácil, vivir un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio sin responsabilidad, un evangelio sin renuncia, un evangelio de lunes a domingo, con ropas bonitas los domingos anoche, pero no es así. Ese no es el evangelio que me enseña la palabra. Ese no es el evangelio que Cristo Jesús me enseñó aquí en la tierra. Ese no es el evangelio que el Espíritu Santo, aleluya, me enseña. Ese no es el evangelio que el Espíritu Santo le enseñó a los apóstoles y que los apóstoles le enseñaron a la iglesia. No, no nos engañemos. Entonces es un tiempo donde el Espíritu Santo me ha estado abriendo los ojos espirituales, el entendimiento, el raciocinio del Espíritu, no el raciocinio de César, porque mi propia justicia es como trapo de inmundicia. Entonces el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo. El Espíritu Santo nunca cesó de trabajar. Sería muy ignorante de mi parte, sería muy indiferente de mi parte con el Señor, con el Espíritu Santo, yo decir que yo no he aprendido nada de Dios en este tiempo. Y sí he aprendido bastante. Pero por eso que yo digo, tenemos que estar alineados con el Espíritu para estar entendidos en los tiempos, en las oportunidades, en las cosas que el Señor nos permite vivir y experimentar en esta vida terrena. Amén. El Señor nos está lapidando todos los días. Dios habla todos los días. Dios nunca dejó de ser Dios. Al contrario de muchos cristianos que dejamos de ser cristianos por un tiempo, que dejamos de ser evangélicos por un tiempo. No estoy hablando de congregarse, estoy hablando de dejar de ser cristiano, porque hay mucha gente que está dentro de los templos locales, dentro de las iglesias, pero no conocen a Dios y están descarriados. Están apartados de Dios, pero están dentro de los templos, que es muy diferente de congregarse. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que congregarse, he descubierto en estos 25 años que congregarse no te lleva al cielo. Eso lo he aprendido yo en 25 años. He aprendido que un pastor no te lleva al cielo. He aprendido que la iglesia no salva. He aprendido que 4 paredes de concreto, de cemento y de bloques no salvan y no llevan al cielo a nadie. He aprendido que donde están 2 o 3 reunidos, la iglesia de Cristo está presente. He aprendido que donde está el Espíritu de Dios, allí fluye libertad y salvación y vida eterna. He aprendido en 25 años. He
He aprendido que el Espíritu Santo tiene que volver a gobernar a la iglesia como gobernaba aquí en el libro de los Hechos, a los apóstoles, donde el Espíritu Santo era quien gobernaba a los líderes. No eran los líderes que gobernaban al Espíritu Santo. No eran los pastores, como ahorita se ve en muchas iglesias. Infelizmente es una realidad, es un hecho verídico, es algo visible. Está delante de mí y delante de ti, hermano. En 25 años yo he visto todo eso. Yo, César Augusto Machado Figuera, como misionero, como cristiano evangélico, como hijo de Dios y como un profeta del Señor, he visto todo eso y he aprendido del Señor que los tiempos ya son finitos, los tiempos ya están llegando, los tiempos del fin se están acercando, que Jesús ya está regresando, está a las puertas, que el Mesías ya está viniendo a buscar a la iglesia y que la iglesia tiene que estar purificándose, que la iglesia tiene que estar preparándose en santidad, en arrepentimiento, en conversión. La iglesia tiene que volverse al Señor. Pero ¿qué yo he aprendido en 25 años, hermano? En estos maravillosos 25 años. Que la iglesia se está preparando es para quedarse aquí en la tierra. Que la iglesia que usted conoce y que yo conozco se está preparando para quedarse, no para ser arrebatada. No para ser llevada en las alturas, como dice la palabra. No para encontrarse cara a cara con el Señor. La iglesia no está preparándose para escuchar la palabra del Señor. Entra, buen siervo, bendito de mi Padre. La iglesia se está preparando para quedarse. Es una iglesia miserable. Una iglesia que solamente sabe es usar el nombre de Jesús a su propio beneficio. Y eso yo lo he visto y lo he aprendido en 25 años. Y de aquí para frente, de aquí en adelante, yo no sé lo que va a hacer de la iglesia si Cristo Jesús aún no vuelve. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de esta palabra y nos permita vivir y ponerla en práctica, así como el Señor nos enseñó, como el Espíritu Santo nos enseñó, así como hemos escuchado, como hemos oído del Señor, hermano. En 25 años he aprendido que mucha gente se ha llenado de conocimiento, que mucha gente, aleluya, ha perdido el norte y se ha vuelto loco, me disculpen la expresión. Mucha gente, muchos cristianos, muchos líderes se han vuelto locos. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una experiencia personal, así como Jacob, así como Abraham, así como Moisés, así como Pedro, así como el apóstol Pablo. Nunca tuvieron una experiencia personal de encontrarse con Yeshua, con el Señor, así como yo también tuve mi propia experiencia con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, yo puedo decir con toda autoridad y sin miedo alguno, puedo decir, aleluya, mis ojos vieron la gloria del Señor. Este pecador aquí que está hablando, César Augusto Machado Figuera, este pecador, aleluya, mis ojos vieron la gloria del Señor. El Señor se me reveló. Entonces, ¿cómo yo voy a apartarme? ¿Cómo yo voy a perder? ¿Cómo yo voy a descuidar una salvación tan grande, hermanos? ¿Cómo? En estos años, en estos 25 años, un cuarto de siglo, he visto todo eso, hermano, y usted también lo ha visto. Usted también ha visto esos fenómenos contemporáneos dentro de la iglesia evangélica, dentro del cristianismo evangélico. Mucha gente llenándose de sí propio, mucha gente llenándose de conocimiento, de filosofía, de ideologías, de teología, llenándose de conocimiento, que es bueno el conocimiento, pero vacíos del Espíritu, sin experiencias con el Señor, sin experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, sin experiencia con aquel que te enseña a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿en cuál escuela de teología usted estudió? Yo le digo, en la escuela del Espíritu Santo, mi hermano. Nunca participé en ninguna escuela de teología. Para la gloria del Señor lo hablo. Si alguien o si alguno quiere gloriarse, dice la palabra, gloríese en Cristo Jesús. Yo me glorío en Cristo Jesús. Yo no digo que la teología sea mala, sino que cada teología o cada escuela de teología va a expresar la idea del que fundó la escuela. La línea de pensamiento de aquel que fundó la escuela. Sea bautista, sea presbiteriano, sea pentecostal, sea asambleano, sea luterano, sea wesleyano,
Porque cada uno de ellos tiene su propia escuela de teología. Y cada quien tiene sus propios pensamientos, ideologías. Y todos dicen que son de Dios. Y esto me lleva a pensar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando él apareció, él vino del desierto. La escuela del profeta Juan Bautista fue el propio desierto, donde el Señor habló y se le reveló y le dio el mensaje, le dio la revelación, le dio la palabra que él predicó, que él enseñó. Y por esa palabra él fue asesinado y le cortaron la cabeza. El profeta Juan Bautista, él no llegó a ninguna secta, a ninguna escuela, él no llegó a ninguna placa de iglesia de la época. No, yo llegué y soy profeta, quiero ser profeta de los fariseos, quiero ser de los jebuseos, quiero ser de los otros. Él vino del desierto para anunciar y preparar la venida de aquel momento del Mesías, de Jesucristo, de Yoshua. Y lo más interesante, presta mucha atención, hermano, que el propio Yoshua, Jesús, aquí en la tierra, él también, de la misma forma, él se dejó bautizar con Juan Bautista, y después él no se unió, no se alió a ninguna secta, a ninguna placa de iglesia, sino que dice la palabra que él fue llevado al desierto. Juan el Bautista vino del desierto, donde él recibió la palabra, donde recibió la visión, donde recibió la revelación, donde recibió el mensaje que él predicó y anunció. Yoshua HaMashiach, Jesús, que se dejó bautizar por Juan Bautista, fue lleno del Espíritu Santo en forma de paloma, y el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu lo empujó, lo llevó hasta el desierto. Y en el desierto estuvo por 40 días ayunando. Dice la palabra que él fue llevado para el desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Gloria a Dios. Y Jesús venció al diablo con la palabra de su boca. Y después que él salió del desierto, que terminó los 40 días de ayuno, después que tuvo hambre, dice que él comenzó a predicar la palabra. ¿En dónde? Él no fue para Jerusalén, él no fue para el templo, para la sinagoga, él fue para Galilea de los gentiles, una ciudad que habitaba en tinieblas, una ciudad, yo voy a poner un ejemplo, una ciudad venezolana, una ciudad como San Félix, una ciudad que era peligrosa, gente llena de tinieblas, gente despreciada. Y Jesús comenzó su ministerio por esa región. Y llevó el mensaje de arrepentimiento a un nivel mayor, a un nivel más profundo, a un nivel más poderoso, con señales y prodigios, más que el Juan el Bautista, porque Juan no hizo milagros, no hizo señales. Él llevó nada más la palabra y así mismo fue llamado el profeta más grande de toda la Biblia, porque él anunció y vio y tocó, aleluya, al Mesías. Y el Mesías, aleluya, también anunció el mensaje del reino. Y dice la palabra que por donde él pasaba, él anunciaba las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios. Y curaba a los enfermos por donde pasaba. O sea, era un evangelio, un mensaje cargado y lleno de milagros, lleno de señales, lleno de poder. No solamente de palabras, no solamente de teología, no solamente de conocimiento, no solamente de ideologías. Era lleno de demostración de poder y del Espíritu Santo, de autoridad, porque las personas testificaban y hablaban de Yoshua, hablaban de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién le dio esa autoridad? Ese no es Jesús, aquel carpintero. Él es diferente. Él no es como los fariseos, no es como los hipócritas. Todo lo que él está hablando, él lo está demostrando con poder. Él habla como quien tiene autoridad. Él habla diferente. Él habla como una persona que tiene poder. Él habla como una persona de honra. Una persona que realmente merece respeto. Él habla como un hijo del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, ese es el evangelio que se ha perdido en este tiempo, en esta generación.
Ese es el evangelio que el Espíritu Santo está recuperando en el nombre de Yeshua. Y yo clamo y oro en el nombre de Jesús. Y te llamo la atención como iglesia. Te llamo la atención en el nombre de Jesús como profeta. Hermano, para que dejes que el Espíritu Santo restaure, aleluya, el ministerio del Espíritu Santo. Para que el Espíritu de Dios sea restaurado. El ministerio del Espíritu Santo sea restaurado. Y que venga de vuelta, aleluya, de nuevo a la iglesia. Las señales, los prodigios, aleluya, las maravillas, las conversiones. Donde Dios acrecentaba y añadía todos los días a aquellos que habían de ser salvos. Donde la iglesia era una iglesia que tenía temor. Donde la iglesia era una iglesia poderosa. Donde la iglesia era una iglesia fuerte. Donde la iglesia era una iglesia, aleluya, que era llena del Espíritu Santo. Que era obediente al Espíritu Santo. Una iglesia que ponía en práctica todo lo que veía, todo lo que oía, todo lo que aprendía del Espíritu Santo. Era una iglesia que adoraba en espíritu y en verdad. Era una iglesia de hijos. Y esa es la iglesia que Dios quiere restaurar en este tiempo, hermano. No una iglesia llena de conocimiento, pero vacía de Dios, vacía del Espíritu Santo. Porque ¿de qué vale la pena ganar el mundo entero y perder nuestra alma en el infierno? El conocimiento no te salva, dice la palabra. La letra sin el Espíritu es simplemente un conocimiento, hermano. Si estás predicando solamente un buen conocimiento, pero no tienes el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en tu vida, no tienes la manifestación del poder, estás solamente enseñando una materia. Pero el Espíritu Santo es poder. Y volviendo, mencionando de nuevo al ex endemoniado gadareno, él fue a predicar a Decápolis, que era un conjunto de 10 ciudades. Decápolis era el nombre de aquella ciudad, de donde era el endemoniado gadareno. Y él fue en obediencia a Jesús. Él fue en obediencia a la palabra. Él fue a dar testimonio. Él fue a hablar, a testificar de su experiencia personal con Yeshua. Del poder que él sintió cuando Jesús lo tocó. Del poder que él sintió cuando él miró a sus ojos. Del poder que él sintió, del amor que él sintió cuando Jesús lo abrazó después de ser cuidado y restaurado. Él dio testimonio de las maravillas que él sintió en su piel cuando se encontró con Jesús. Y eso es lo que hace falta ahorita en muchos líderes, en muchos pastores, en muchos misioneros, en muchos profetas, en muchos que se autointitulan apóstoles. Hermano, eso es lo que hace falta. Personas que tengan un encuentro con Dios genuino y personas que vengan a obedecer, aleluya, en espíritu y en verdad. Que sean personas obedientes a Dios, personas que adoren a Dios, personas que realmente en el nombre de Jesús se dejen llevar y poseer por el Espíritu del Eterno. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano Carlos Jerónimo y la pastora Elida Rocha, en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches. Shalom. Entonces, hermano, en estos 25 años les estoy hablando así en obediencia al Espíritu Santo. El mensaje de hoy es ese mensaje que el Señor le dio con esa orden al ex endemoniado gadareno. Anda y ve a los tuyos y diles, háblales, cuéntales, testifica de todo de lo que yo he hecho en tu vida, de lo que tú experimentaste, de lo que tú viviste. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos. Esto es lo que le hace falta a la iglesia del siglo XXI. Eso es lo que le hace falta a la iglesia brasilera. Eso es lo que le hace falta a la iglesia en Venezuela. Eso es lo que le hace falta a la iglesia argentina. Eso es lo que le hace falta a la iglesia en Colombia. Eso es lo que le hace falta a la iglesia en Perú, en Ecuador. Eso es lo que le hace falta a la iglesia americana, norteamericana. Eso es lo que le hace falta a las iglesias, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Experimentar y poner en práctica todo lo que han aprendido a través de los años, a través de las décadas, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Hermano, iglesia, en el nombre de Jesús, busca, averigua la historia de tu iglesia, averigua la historia de los generales de Dios, de aquellos hombres que derramaron su sangre y que fueron guiados con poder y autoridad por el Espíritu Santo, y que muchos de ellos fueron asesinados, fueron martirizados, fueron esclavizados, y murieron en las cárceles, muchos de ellos, hermano. Pero también existe el lado negativo. Muchos de ellos también se desviaron de la verdad porque se les subió el llamado a la cabeza. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Pongan en práctica todo lo que ustedes han aprendido y recibido y han oído y vieron. ¿En quién? No en mí, en César, sino lo que vieron del Señor, de Yeshua, sino lo que vieron del Espíritu Santo, sino lo que han recibido del Espíritu Santo, sino lo que han, aleluya, aprendido del Todopoderoso de Dios, para que el Dios de paz esté con ustedes.
para que así el Dios Todopoderoso esté en tu ministerio. Para que Dios esté en tu ministerio tienes que obedecer. Para que Dios esté en tu ministerio tienes que obedecer. Para que Dios esté en tu casa tienes que obedecer. Para que Dios esté, aleluya, en tu llamado tienes que poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. En el nombre de Jesús. Hermano, el capítulo 4 de Filipenses es un capítulo muy extenso. Pero como el Señor me instó y me ordenó para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 25 años, porque realmente, hermano, estaba pensando y meditando y orando, y le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique hoy? ¿Qué tú quieres que yo ministre? ¿Qué es lo que tú quieres que yo libere hoy a través de las redes sociales, Señor, en el nombre de Jesús? El Señor sabe que yo no busco fama, yo no busco palabras para agradar a nadie, porque yo no soy monedita de oro para agradarle a todo el mundo, así como Jesucristo. Jesús no fue una moneda que agradó a todo el mundo, sino que las personas a quien Él fue enviado, las personas lo entregaron, lo crucificaron, lo mataron. Claro, Él fue que se entregó. Entonces Él no agradó a todo el mundo. Entonces yo no puedo esperar, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, yo no puedo esperar que te agrade a ti también. Yo no puedo esperar agradar a todo el mundo. Yo no puedo esperar que todo el mundo se agrade de mí. Yo no puedo esperar que las personas vengan a agradarse de mí. Porque es algo que el propio Jesucristo lo vivió y lo experimentó. Pero uno de los versículos de Filipenses capítulo 4, que es el más conocido de este capítulo a nivel mundial, es el versículo 13. Y ese versículo para mí ha sido una marca y un sello en mi cabeza y en mi corazón. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo quiero leer a partir del versículo 10. Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me alegro grandemente en el Señor, porque finalmente ustedes renovaron sus intereses por mí. De hecho, ustedes ya se interesaban, pero no tenían oportunidad para demostrarlo. No estoy diciendo esto porque yo tenga necesidad, pues aprendí a adaptarme a toda y a cualquier circunstancia. Sé lo que es pasar necesidad, sé lo que es tener fartura. Aprendí el secreto de vivir contento y alegre en toda y cualquier situación, sea bien alimentado, sea con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aleluya. Hago de estas palabras mías. No ha sido fácil, yo puedo resumir esas palabras del apóstol Pablo. No ha sido fácil, pero todo lo he podido en Cristo Jesús que me fortalece. Todo, no es mi fuerza, no es mi entendimiento, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es mi teología, porque humanamente no tengo teología, aunque muchos de nosotros, queriendo o no, tenemos nuestra propia teología en nuestra cabeza, pero en el nombre de Jesús, le pido al Espíritu Santo que Él coloque sus palabras en mi boca y que Él me permita aprender de Él siempre y poner en práctica lo que Él me enseña. Y yo le doy gracias porque sí he aprendido de personas. He aprendido de Marlene Solé, el apóstol Marlene Solé. He aprendido de un pastor que ya se fue con el Señor, Galvarino Gravano. He aprendido de muchos pastores aquí en Brasil. He aprendido de mi propia esposa. He aprendido, hermano, hasta de mi hijo. Dios usa hasta nuestros propios familiares. Y en estos 25 años, hermano, si no tengo el Espíritu Santo, si no soy sensible, Dios nos habla a través de las piedras. Entonces, hermano, tenemos que estar contentos y felices porque Dios está hablando. Porque Dios en todo el tiempo ha estado conmigo y ha estado contigo y permanecerá contigo, porque Dios es fiel contigo y fiel conmigo. Dios es fiel. Aunque seamos infieles en la caminada, muchas veces Dios permanece fiel. Él nos ama de verdad. Él permanece fiel. Él no es un ser humano. Dios no es un ser humano carnal como nosotros, que cuando el pastor no me habla, cuando yo le hago algo al hermano, yo no le voy a hablar mal, no le voy a dar la mano, no le voy a decir Dios te bendiga. No, mi hermano. Que si alguien falla conmigo, ya yo no le voy a hablar más, le voy a hacer la X, no quiero más nada con esa persona. No. Dios, aunque seamos infieles con Él, con su palabra, aunque seamos infieles a nuestro llamado muchas veces, a nuestro ministerio, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel para siempre, porque Él es amor, Él es fiel de verdad, y Él no puede negarse a sí mismo. Piensa eso, medita eso en el nombre de Jesús, y piensa ese versículo, Filipenses 4:13,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, la palabra todo es todo. Yo no sé lo que tú has estado pasando. Yo no sé lo que tú has sufrido. Yo no sé lo que tú has pasado. Yo no sé lo que ahorita tú estás padeciendo. Yo no sé cuántas veces Dios te ha permitido pasar por el muladar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha permitido pasar por el desierto. Yo no sé cuántas veces Dios te ha permitido pasar con bautismo de sufrimiento. Pero Dios te ha estado tratando porque Dios te ama. Dios quiere sacar de ti lo mejor de ti. Dios quiere sacar de ti lo mejor de Él. Aleluya. Dios quiere formar el carácter de Cristo. Dios quiere llevarte a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que Dios está tratando contigo. Es por eso que Dios te está probando. Es por eso que Dios muchas veces permite la crisis. Dios permite el caos. Dios permite la sequera o la sequía. Dios permite las enfermedades, Dios permite las cuarentenas, las pandemias. Dios permite porque Dios quiere tratar, probar, aleluya, y sacar lo mejor del Espíritu Santo y formar el carácter de Yoshua en los suyos, en su iglesia, en la novia. Él está purificando a la iglesia porque Jesús está viniendo y entonces Él viene a buscar una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que no está arrugada, una iglesia que no está vieja, una iglesia rejuvenecida, una iglesia que está esperando realmente al novio porque lo ama, una iglesia que no se distrae, una iglesia santa, una iglesia llena, aleluya, del Espíritu Santo, llena del conocimiento de Dios, lleno de la gloria de Dios. Es esa iglesia que el Señor viene a buscar. Él no viene a buscar una iglesia llena de conocimiento y de letras vacías, no, una iglesia muerta. Dios viene a buscar una iglesia viva. Dios viene a buscar una iglesia viva. El Señor se va a casar, aleluya. Las bodas del Cordero va a ser entre un Cordero vivo y una iglesia viva. Entonces, mi hermano, en el nombre de Jesús, como le dijeron aquellos ángeles, aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesús después del día de resurrección y no encontraron a nadie, no busquen entre los muertos a aquel que vive. No busquen a Jesús en cosas muertas. No busquen a Yoshua en cosas muertas. En el nombre de Jesús, no busquen a aquel que vive en cosas muertas. Busquen en el Espíritu Santo. Busquen en el Espíritu. Busquen en el Espíritu. Romanos 8:14. Aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Amén, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de esto, ustedes hicieron bien en participar de mis tribulaciones. Gloria a Dios. Oye, esa iglesia de Filipenses, cómo participaba con el apóstol Pablo de las tribulaciones, de los sufrimientos del apóstol. Y vemos en este tiempo una iglesia, hermano. Y es por eso que yo dije y que continuaré predicando eso y diciendo esto. Que esta es una iglesia que no se está preparando para el arrebatamiento. Una iglesia que no les gusta la renuncia. Una iglesia que no les gusta perder. Una iglesia que no les gusta pasar por enfermedades y procesos. Una iglesia que no quiere nada de aquello que sea negativo. Una iglesia que solamente quiere prosperidad. Que solamente quiere bendición. Una iglesia que solamente quiere lo positivo. En el mundo tendremos aflicción, dice el Espíritu Santo. En el mundo tendremos aflicción. Tenemos que aprender a padecer los sufrimientos del Evangelio. Tenemos que aprender a pasar hambre, a pasar necesidad. Tenemos que aprender y el Señor va a permitir eso. Como Dios está permitiendo eso en muchas naciones. Como Dios está permitiendo eso en Venezuela. Ustedes piensan que Dios está permitiendo todo eso en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es bonita. Porque Venezuela es una de las maravillas. Porque Venezuela tiene bastantes recursos. No, es porque nosotros como venezolanos hemos ofendido al Señor. Hemos pecado contra la tierra. Hemos ofendido al nombre de Yoshua. Y el Señor está curándonos y sanándonos, restaurándonos. ¿Y ustedes creen que no hay gente que está clamando por Venezuela? Hay gente dentro de Venezuela, llorando por Venezuela, clamando por Venezuela. Y afuera del país también habemos personas que estamos llorando, clamando, intercediendo, guerreando, orando por Venezuela. Personas que somos venezolanos y personas que no son venezolanas están clamando y orando, intercediendo por la nación venezolana para que Dios tenga misericordia. Pero es que hace falta al principio de la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y clamare. Dice el Señor que Él oirá desde los cielos y Él vendrá para sanar nuestra tierra.
Pero ¿cómo queremos que Dios sane la tierra? ¿Cómo queremos que Dios sane nuestra tierra si primeramente nosotros no somos sanados en el corazón? Si primeramente nosotros no somos sanados en nuestra alma. Estamos con una alma hedionda, con una alma enferma, con una alma herida, con una alma podrida. Y así queremos que Dios sane la tierra de Venezuela, pero Dios tiene que sanar primeramente a su iglesia. Dios tiene que sanar a la tierra. Dios tiene que sanar nuestro corazón, curarnos, libertarnos y sanarnos para que Dios venga con misericordia, para que venga de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio sobre Venezuela y sobre las naciones, sobre aquellos que invocamos el nombre de Jesús. Pero aún así, hermano, Dios te ama. Aún así Dios te ama. Dios te ama de una forma que tú no tienes idea. Y eso también lo he descubierto en 25 años. Con amor eterno Dios me ha amado. Con amor eterno Dios me ha amado. Y también con su amable benignidad Él me ha atraído. Él me ha atraído a Él. Y yo me siento atraído a Él. Por su amor. Por su amor eterno, un amor que no se acaba, un amor que no tiene fin, un amor que no tiene una medida exacta, un amor eterno, un amor que me constrange, un amor hermano, que me quiebra. Es el amor del Dios Todopoderoso, es el amor del Padre, es el amor que el Espíritu Santo nos trae, nos revela del Señor. El amor puro y verdadero, el amor que no se compra y que no se vende. El amor que viene por revelación siempre y cuando tú quieras recibirlo. Un amor que es incondicional para aquellos que lo buscan. Si tú buscas, tú vas a encontrar ese amor y vas a ser sanado, vas a ser curado y vas a ser identificado con el reino de los cielos. Y tu identidad será sanada y restaurada. Y tu destino será sanado y restaurado. Serás alineado y enfocado nuevamente a través del amor del Señor, del amor eterno. Y le doy gracias a Dios, hermano. Gracias al Padre, gracias a Yoshua, que es el Hijo del Padre. Y gracias al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo, que me han estado enseñando en estos 25 años. Y les pido que Él continúe enseñando, Señor. Y doy gracias, Padre, porque aquel que comenzó la buena obra en mi vida va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Puedo profetizar hoy más una vez, Ebenezer. Hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí tú me has traído. Hasta aquí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios es Dios y Él está operando. Él está haciendo. No ha sido fácil, hermano. Pero si hubiera sido fácil, quizás no estaría ahorita disfrutando y celebrando 25 años en el Evangelio. Las cosas en el Señor tienen que ser así, conquistadas. Es por eso que la palabra dice así: el Evangelio, o sea, el reino lo arrebatan los valientes. Y en otra parte dice que el reino lo arrebatan los violentos. Es para valientes, para aquellos que somos violentos en las esferas espirituales. Es para aquellos que queremos conquistar. Es para aquellos que vamos a guerrear y tomar pose de aquello que Dios nos ha prometido, así como Caleb. Tomar pose de aquello que es mío. De lo que Dios me ha dado, lo que es mío por herencia, porque soy hijo del Padre, porque soy heredero y coheredero con Cristo de todas las cosas, incluyendo de la autoridad celestial. Soy príncipe, heredero y coheredero también de la salvación. Y de aquí a poco seremos uno con el Mesías, con el Señor, en las bodas del Cordero. Seremos uno, ya no seremos dos, no seremos la iglesia y el novio, seremos uno solo. Con el Todopoderoso. Volveremos al lugar de donde venimos. Volveremos a ser uno con el Padre. Volveremos a ser uno con Dios. Volveremos a ser uno con el Creador. Volveremos de donde venimos. En el nombre de Jesús. Mas iglesia, yo quiero ponerte nuevamente y leerte de nuevo este versículo. Filipenses 4, versículo 9. Pongan en práctica todo lo que ustedes han aprendido. Por favor, hermano. Pongan en práctica todo lo que ustedes han recibido. Pongan en práctica todo lo que han oído. Y pongan en práctica todo lo que han visto del Señor, del Espíritu Santo, de Yoshua. Para que así el Dios de paz
esté contigo, esté con ustedes. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios, gracias por su atención, gracias por los que estuvieron allí prestando atención a esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mi vida, y el Señor derrame abundante paz sobre tu vida, esa paz que excede todo entendimiento, la paz que el Señor nos da y nos dejó. Amén. Buenas noches, shalom, es la paz del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos prepare y que el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos enseñe en el nombre de Cristo Jesús, que ponga Él el querer dejarnos enseñar para crecer, para madurar, para madurecer en el Señor, para adquirir el carácter, aleluya, y la estatura del carácter de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Hermano, vamos a hacer una iglesia en el nombre de Jesús más llena del Espíritu Santo. Vamos a parar de ser una iglesia oca. Vamos a parar de ser una iglesia hueca. Vamos a parar de ser una iglesia vacía en el nombre de Jesús. Muchas veces estamos llenos de gritos, llenos de conocimiento, llenos de letras, llenos de Wikipedia, llenos de YouTube, pero estamos vacíos por dentro, vacíos del Espíritu Santo, vacíos de autoridad, vacíos de poder. Y lo que nosotros queremos, lo que el Espíritu Santo quiere también es que las personas, la multitud de testigos, digan y hablen a nuestro respecto también. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese misionero? ¿Quién es ese pastor? Ese profeta habla. Él habla diferente, él es diferente. Él habla como alguien que tiene autoridad. Él no es como los fariseos. Él no es como los hipócritas. Él no es como aquellos que andan solamente buscando fama. Él no es como aquellos que andan buscando nada más luces y humo en las plataformas. Él no es como aquel, él es diferente. Él es un profeta diferente. Él es un profeta realmente que está en contra de la corriente, como el profeta Micaías. Un profeta que viene del desierto, como Juan Bautista. Un profeta que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Un profeta que enseña que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que tener confianza, porque Yoshua, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, hermano, esa es la iglesia que el Señor está restaurando, está sanando, está curando, está uniendo. Es una iglesia que se llama bíblicamente el remanente del Señor. El remanente que está en los 5 continentes, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del planeta Tierra, y que el Señor Jesús de aquí a poco está viniendo para arrebatarnos, para llevarnos. Prepare a su iglesia, pastor, prepara a tu iglesia local para ser arrebatada. Enséñale el poder de la santidad, enséñale el poder del arrepentimiento, enséñale el poder, aleluya, de vivir una vida en el Espíritu Santo. Enséñale a tu iglesia que existe un poder mayor que el conocimiento de la letra, que es el poder conocer personalmente al Espíritu Santo de Dios, y que Él nos permite conocer personalmente a Jesús. Enséñale eso a tu iglesia. Comienza a vivir, poner en práctica lo que tú has aprendido en la letra, para que no sea solamente la letra, sino para que sea el poder de Dios a través de tu vida. Enséñale eso a tu iglesia en el nombre de Jesús, y tú vas a ver cómo Dios va a acrecentar todos los días a aquellos que van a ser salvos por la unción, por el poder que está en ti a través de Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo de continuar creciendo, iglesia. Que Jesús todavía no ha venido, entonces es el tiempo de continuar creciendo. Amén. Dios te bendiga, hermano Carlos Jerónimo. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. La gloria se la devuelvo a Cristo. Amén. Gracias a Dios porque yo puedo gloriarme en Cristo Jesús. Porque a pesar de mis debilidades, a pesar de que también soy sujeto a pasiones como el profeta Elías, a pesar de que como el apóstol Pablo también tengo muchos aguijones en la carne, que el Señor no me ha quitado, porque si no quizás ya estuviera apartado hace mucho tiempo. Pero gloria a Dios, porque las cosas locas de este mundo, las cosas viles y despreciables de este mundo, Dios escogió, Dios llamó para sí, para usarlas como instrumento, para usarlas como un shofar, para usarlas como un shofar en sus manos, para soplar el viento del Espíritu Santo, el ruá de Dios a través de nuestras bocas. Amén. Déjate usar por el Espíritu Santo. Déjate guiar. Deja que el Espíritu Santo te posea. Deja que el Espíritu te posea en alma, cuerpo y espíritu. Que te posea completamente. Que realmente se cumpla la palabra cuando diga que dice así, que somos uno con el Espíritu. Deja que Él te posea. Que no se haga tu voluntad. Que no seas tú. Ya basta del hombre
querer gobernar el Espíritu Santo. Ya basta del hombre, de la humanidad querer gobernar a la iglesia. Es el tiempo nuevo, es el nuevo tiempo de que el Espíritu Santo vuelva de nuevo a gobernar a su iglesia. Es el tiempo de que el Espíritu Santo sea realmente aquel que guía toda verdad y toda justicia a la iglesia. Es el tiempo de abrir las puertas de nuestros templos, de nuestros ministerios, al Espíritu del Señor. Para que sea el Espíritu del Señor que nos guíe, que nos lleve, que nos enseñe la espada, que nos enseñe a usar esa espada, la espada que es la palabra de Dios. Es el tiempo de que el Espíritu nos enseñe el poder que se descubre en el desierto. Amén, hermanos, en el nombre de Jesús. Basta de estar peleando por cositas, por cosas ridículas, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no edifican a la iglesia. Yo no te estoy predicando cabello, ropa, nada. Estoy predicando la palabra del Señor, estoy predicando Jesús, estoy predicando el Espíritu Santo que vino en el lugar de Yoshua para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad y toda justicia. Amén. Dios te bendiga. Shalom. En el nombre de Jesús.